vamos a continuar con esta cuestión. ¿Ha escuchado por ahí alguna vez que dicen que realmente hay un Yud-Hei Vav-Hei grande y un Yud-Hei Vav-Hei chiquito, ¿no? Ahora, yo no creo, ¿verdad?, que esto se refiera a que hay dos Elohim diferentes, porque recuerde, el Eterno dice que Él no conoce otro Elohim aparte de Él. Bien atentos a esto, dice el Eterno, yo no hay otro. No conozco otro Elohim aparte de mí, no conozco quien salve. ¿Correcto? Entonces, vemos que de repente aquí por este libro han sacado la conclusión de que hay un Dios grande y un Dios chiquito, ¿no? Y yo no creo eso. Realmente a lo que se refiere del libro de Enoch, cuando dice un lesser, ¿verdad? Quiere decir una manifestación de él mismo, en otras palabras, en un grado más pequeño, como lo expliqué anteriormente, como un filtro, ¿verdad? Exacto. Él es Ejad. O sea, tenemos que entender todo espiritualmente, no físicamente. Por eso no lo entienden, porque son personas físicas. Quieren separarlo. ¿Cómo vamos a separar a Yeshua del Padre? No se puede. Y Yehoshua, la salvación de Jehová, en verdad es como está hablando el Moré. No podemos nadie ha podido hablar con el Abba, con el Padre, jamás van a poder. Por eso Él nos dejó al Ben Adam, al Hijo del hombre, a Yehoshua, el Hijo del Elohim viviente. O sea, como dice el More, es un filtro. Y todavía a Él, la manifestación que tenemos con Él, igual, nadie puede resistir su gloria. Entonces, Él, ¿qué hizo? Nos dejó su Ruach HaKodesh, que está dentro de nosotros, que está en nuestro corazón, que nos habla de una manera tierna, hermosa, preciosa, de una manera que nosotros podamos entender y comprender. Y a veces nos habla solamente con una sola palabra, nos dice tantas cosas. Y hay textos que a veces no entendemos, ¿no? Como dice acerca de Yeshua, hecho menor que los ángeles. Entonces dicen, pues Yeshua es menor que los ángeles. Pero es cuando estaba humano. Exactamente. Entonces hay que entender estos conceptos, amados. O sea, y ahí es donde yo le digo, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero a la misma vez operan en la misma función. ¿Me entiende? En Ejad. Su rol humano fue una cosa y estaba el Ruach en él, pero ya cuando resucitó fue otra cosa. Por ejemplo, nuestra voz, cuando usted me escucha a mí hablar, usted sabe que soy yo, pero no me está viendo, está escuchando mi voz. Aunque soy yo, mi voz, pero cuando usted está escuchando mi voz. No me está viendo a mí, ¿verdad? Está escuchando mi voz. Y así con Yeshua también, Él es el Logos, la voz del Eterno. Entonces, hay esa cuestión entonces de que todo, por ejemplo, los Kohanim que estamos mencionando, han tenido un acercamiento tal al Eterno que han sido transformados, transfigurados o han sido impregnados de la kabod, de la gloria del Eterno, por estar tan apegados a Él. Se da cuenta hasta el punto de desaparecer. Amén. Y no sé, amada, pero yo lo he sentido. Yo siento como que estoy separado completamente, primero del mundo, pero ahora de repente como que estoy más separado cada vez. Entre más me meto a estudiar, me siento como una unidad con el Eterno tremenda. Amén, no sé lo que pasa. Y me pasa. siento como aislado, me siento como que nadie me comprende cuando hablo. Pero es verdad. Cuando hemos tratado de pensar que podemos entendernos, resulta de que no. Cada quien, o sea, andamos en diferente canal. Nosotros siempre hablamos en el Ruach, en el Espíritu. Y muchas veces nos quieren comprender carnalmente y no se entiende, no puede ser. Y lo mismo que pasa con Yehoshua, lo ponen como un Elohim grande y un Elohim chiquito. ¿Y lo es? No, Él es Ejad. O sea, es en Ruach, todos en espíritu. Tenemos que entender que en lo espiritual todo es diferente, no es como en lo físico. Exacto, y el Eterno ha escogido a estos sacerdotes celestiales para interceder por su pueblo, por la humanidad, amados, en todo tiempo. Él no nos ha dejado sin un Cohen
sin un sacerdote intermediario, ¿verdad? Que abogue por nosotros. Entonces, ahora últimamente, ahora tenemos a Yeshua HaMashiach, Amén. la verdad que realmente es el que ha traído realmente la redención a nuestras vidas. Pero bueno, vamos a continuar con esta relación de que se le conoce a Metatrón entonces, o se le menciona como el príncipe del rostro, se le menciona como el Yud-Hei Vav-Hei, el Jehová menor, por decirlo así. Y también hay una identificación de Metatrón con Enoc, ¿verdad? Que realmente pues ha confundido un poco o en cierta manera preocupado, por decirlo así, a los escolares modernos. Y es la tradición de que Enoc fue transformado en un ser divino, en un tipo de ángel, ¿verdad? Y es posible que ahí en el libro de Enoc también se encuentren similitudes que revelan, oiga bien, a Enoc como el Hijo del Hombre, o una similitud al Hijo del Hombre. Y realmente encontramos este título que fue desechado por el rabinato. Ellos casi no les gusta hablar del Hijo del Hombre porque la referencia va para el mismo lugar, para Yeshua, que él se autodenominó el Hijo del Hombre. Amén. Y esta palabrita es muy importante, amada, porque Daniel lo mencionó. Vi a venir a la diestra del Padre como un Hijo de Hombre. Él lo menciona. Entonces, ¿qué pasa con el Hijo del Hombre? ¿Por qué no lo encontramos en el judaísmo? Por eso quisieron rechazar el libro de Daniel también. Exactamente, porque habla del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El que fue transfigurado. Aleluya. En una, por decirlo así, divinidad. O sea, Amén. un ser divino. Y si se ve así de Enoc, se ve de Melquisedec, ¿verdad? Se ve de Metatrón. ¿Y por qué no lo vamos a ver en Yeshua? Que es para nuestros tiempos al que debemos de buscar y al que debemos de recurrir para intercesión. Él es el Ben Elohim Hay, él es la presencia, o Él sea, mismo dijo, el la Hijo del Hombre. imagen. Ahora, ¿por qué el Hijo del Hombre, amados? Porque en primer lugar se convierte este sacerdote en Hijo de Dios, pero también en Hijo de Hombre, ¿verdad? Porque es humano. Pero se refiere a que es heredero de todo lo que tiene el hombre. Vino por ejemplo, como hombre, pero ya no está como hombre. Por ejemplo, como hijo de Dios, es heredero de todo lo que le pertenece a Elohim, ¿correcto? Amén. Él puso todo en sus manos. Él lo hizo juez. Todo. Y todo va a ser por medio de él, ¿verdad? Y todo es hecho y todo se sostiene por él y por medio de él. Amén. Pero también a él le vamos a dar cuenta, a Yeshua, porque el Padre lo hizo Elohim. Lo hizo juez supremo. Amén. ¿Okay? Y por medio de él es que va a juzgar a las naciones. Así que bien importante esto, amados, que mientras que vemos entonces que a Enoc también, ¿verdad? Se le pueden atribuir estas características como hijo de hombre. Y ahí se menciona en ese libro, así, como hijo de hombre. Y probablemente pues vemos que realmente Enoc fue convertido como en un tipo de ángel, como en un ser divino, en otras palabras, ¿no? Aunque también de Yeshua se dicen, los testigos de Jehová dicen que es el ángel, el arcángel Miguel. Lo asocian con el arcángel Miguel, pero recuerden lo que es un malaj, un mensajero. Es la palabra correcta para ángel. En lugar de ángel es mensajero. Bueno, entendemos que lo que es Miguel o Mijael, Gabriel, Rafael y son los cuatro principales. Ariel, creo que se llama algo así, ¿no? Son cuatro principales. Entonces, y siempre se han aparecido y siempre es el mismo Yehoshua. Lucifer también era uno de ellos. Pero él perdió su lugar. Perdió su lugar y era más tremendo que ellos. Tenía más autoridad. Más belleza, autoridad y de bueno, todo. porque le dieron mucha sabiduría. Amén. Así que entonces, amados, ahí vemos entonces que es convertido como en un ser divino y también, oiga bien, muchos escolares, ¿verdad?, han llegado a la conclusión de asumir que la identificación de Enoc Metatrón es, por decirlo así, de los tiempos tempranos,
cuando se aparecen estas referencias por, vamos a decir, los comentaristas que Metatrón, comentaristas del Talmud, ¿verdad? Hablando acerca de Metatrón, y también en las referencias de los Heijalot, que son los palacios, así se llaman las obras, los palacios celestiales. Y ahí entonces se muestra que realmente no se ha quebrantado, pues, la tradición enóquica sigue transmitiéndose allí también en estos libros. Así que, pues, muchos escolares han asumido que realmente, pues, se puede identificar a Metatrón como Enoc y también como el Hijo del Hombre. Es interesante, ¿no cree? Amén. Es que mientras más te metes, por ejemplo, vemos a Moshe, subía al monte y cómo regresaba, el rostro le brillaba. Pero ya cuando bajaba y hablaba con todos los carnales que estaban ahí causando problemas y de todo, pues, ¿qué pasó? Lo hicieron tanto enojar que no lo dejaron entrar a la tierra prometida. La miró y todo. Pero eso es lo que pasa, amados, cuando nos juntamos con los carnales. Por eso trate de retirarse de los carnales, porque siempre va a haber carnales ahí que lo van a querer apachurrar, que lo van a querer derrumbar. Le voy a dar la referencia de la que acabo de mencionar hace ratito, ahí en Beyond Judaism, que es más allá del judaísmo, en la página 344, dice, si Enoc es el hijo del hombre, como lo leemos, ¿verdad?, anteriormente, entonces Enoc es Metatrón, ¿verdad? O sea, en otras palabras, también Metatrón viene a ser el hijo del hombre. O sea, que están conectados, en otras palabras. Bueno, o los vemos conectados de alguna forma, ¿no? Y no que sean el mismo, pero son lo mismo. Exacto, no es el mismo, pero es el mismo Ruach. O sea, el mismo espíritu estaba en todos. Y es lo que la gente no entiende con relación al Padre y al Hijo, ¿no? Que cómo fue engendrado Yeshua como hijo y como Cohen Gadol, es lo mismo. Exacto. Sí, entonces es tremendo. Así que vemos entonces que realmente en la literatura rabínica y especialmente en la literatura de los Heijalot, de los palacios, argumentan que Metatrón es, oiga bien, primero introducido en Babilonia. Ahora, de allí, ¿verdad? Al menos como se les manifiesta a los rabinos de ese tiempo, yo creo que es el mismo Yeshua, pero ellos no lo pueden reconocer, no lo pueden ver. Entonces le llamaron Metatrón. Y es identificado pues como el Hijo del Hombre también. Oiga, qué tremendo. Yo no veo a mucho judaísmo predicando acerca de este Hijo de Hombre. ¿Usted ve algunas literaturas especiales o que abunden sobre el tema? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque en los libros que nos ocultaron es que ahí viene la referencia. Amén. Entonces, es tremendo. Quiere decir entonces que la figura de Metatrón es identificada entonces con Enoc, con el Hijo del Hombre, y pues todos ellos muestran caracteres mesiánicos, Enoc, Metatrón, inclusive, ¿verdad? Lo conectan algunos escolares también con la vida de Yeshua, con el trabajo de Yeshua. Por eso está escrito que cuando Él venga todo ojo lo verá. ¿Por qué? Porque Él se ha manifestado desde los principios con diferentes nombres, pero sigue siendo el mismo y pero lo van a reconocer. Oiga bien, algo bien claro que hace aquí el autor, ¿no? Que dice, comparado a, ellos usan el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice como un judío, pero como un Jesús judío. No nada más un Jesús así, nada más. Porque hay muchos Jesuses, ¿verdad? Allá en las naciones. En las naciones hay demasiado. Pero estamos hablando del Yeshua que es Yehudí. Amén. ¿Ok? Que es Yehudí, de la tribu de Yehudá, no judío. Entonces, vamos entonces a continuar con algo que Gershom Scholem, alguien que también me llama la atención. Ahorita estábamos hace tiempo hablando acerca de la estrella de David y todo eso. Gershom Scholem es uno de los que dicen que la estrella de David no debe de ser usada,
¿verdad? Porque es como un amuleto, lo usan como un Sí. amuleto y que, bueno, él es judío y él conoce la mística también de lo que estamos hablando. Y en una obra que él hace, habla acerca de lo que es la estrella de David, que no es una estrella. David nunca tuvo estrella. Lo que menciona la escritura es la Maguen David, que es el escudo de David. ¿Y quién es el escudo de David? El Eterno. Amén. El Eterno. Él dijo, tú eres mi Maguen, tú eres mi escudo. No dijo, tú eres mi estrella. ¿Ok? Así que ahí entonces busque esa obra de Herstrom's Column sobre la estrella de David. Y él es un judío y es un también comentarista muy reconocido. Y ve a Metatrón como, oiga bien, parte de una tradición, ¿verdad?, que tiene que ver con la tradición de Metatrón Enoch, o sea, así es como le llaman. Y pues ve que de repente, ¿no? Dice que diferencian un poco en dos aspectos con relación a lo que es la herencia, ¿verdad? Porque hay una herencia enóquica y hay una herencia de Metatrón. Entonces ahí es donde él ve un poco de diferencias con relación a lo que es identificar a Metatrón con Yael o Miguel, y también no saben nada de la transfiguración, al menos el primer aspecto que estamos mencionando, de la transfiguración de humano a convertirse en un ser divino o en un malaj, en un ángel. Y el otro aspecto identifica a Metatrón con la figura de Enoch, como es descifrado o mostrado en la literatura apocalíptica. Así que en este artículo que estamos estudiando, ¿verdad?, del autor, discute que las tradiciones de Metatrón y Enoch, ¿verdad?, deben de ser estrictamente diferenciadas, cosa que estoy de acuerdo en cierta forma. Amén. Cuando hablamos de los personajes físicos, Sí, físicos son diferentes. ¿verdad?, y de las manifestaciones, no sé si de ponerle manifestaciones físicas o algo así, Para ¿no? empezar, Yeshua con dominio físicamente no tenía de rey, porque mi Abba no lo mandó como un rey, sino como un siervo. Como un siervo. Como el cordero. Entonces, él no parecía un rey. En cambio, Yehoshua, cuando resucitó, ya es el rey de reyes. O sea, es muy diferente uno del otro. Exactamente. Recuerde que él también tomó el voto nazareato. Y por eso en la Cuando Pesaj, resucitó. oiga bien, porque él iba a cumplir esa función en los Shamaim. Por eso en la Pesaj dijo, no volveré a tomar de este vino hasta que no me vuelva a reunir con ustedes. Oiga, físicamente quiere decir que es el tiempo que estamos esperando. Amén. Que Yeshua venga una vez más. Por eso en Pesaj no esperamos a Eliyahu, esperamos a Yeshua. Amén, amén. Aleluya. Por eso su presencia se mueve tan hermoso, amados. Usted gócese en Pesaj porque ahí está mi amado Yehoshua, aleluya, con nosotros. Y es algo muy hermoso porque él mismo nos dijo que recordáramos en memoria de él. Y de hecho viene en Pesach Yeshua, se Amén. manifiesta, es algo hermoso, hermosísimo. Nos hacemos uno con él en la Pesach. Así que, amados, vemos entonces que esta pues cuestión, ¿verdad? Con Metatrón, Enoch, ¿verdad? Y aún todavía las personas que dicen que no, Metatrón no es el mismo Enoch, pues alegan de que el nombre de este ángel Metatrón no existió en el tiempo antes del segundo o tercer siglo en Babilonia. Y aquí es donde entonces fue introducido, ¿no? Con el título de Metatrón, según las tradiciones de Palestina. Se le veía también como el ángel del Señor, del Eterno, así como se lo describe en Shemot, Éxodo 23, 20 al 21, como el ángel de Jehová. Oiga bien, como el ángel dicen los creyentes que no son de raíz hebrea, dicen del Señor, ¿verdad? El ángel del Señor. Muy bien, entonces, pero se refiere al ángel del Eterno, por supuesto. Y Metatrón entonces viene a ser
por decirlo así, ángel central o un ser divino central, ¿verdad? Y no solamente en los Shamaim, sino también ahí donde se encontraban en Babilonia, donde nuestros hermanos de Judá, pues, oiga bien, ¿por qué hay estas revelaciones con nuestros hermanos de Judá? ¿Verdad? No estamos siempre diciendo que, bueno, se apartaron algunos y todo, pero ha habido personas sinceras y todavía las hay en el judaísmo que andan buscando la emet, ¿verdad? Nuestros hermanos Yehudim, judíos que no han creído en Yeshua, obviamente pues tienen esta cuestión, ¿no? Que nosotros debemos de tener paciencia, por decirlo así, entender que en el tiempo de Babilonia pasaron un tiempo muy difícil como cautivos y también pues llega el punto donde casi, por decirlo así, muchos se asimilaron, de tal grado que muchos no retornaron ya después del exilio, se quedaron en Babilonia. Amén, sí se quedaron. Y inclusive dentro de la obra de nuestros hermanos de Yehudá, algunos argumentan, ¿verdad?, la gloria de Babilonia, que dicen, no necesitamos irnos para Israel, cuando aquí también esta Babilonia es gloriosa, ¿no? En cierta forma. Es que en esos tiempos Babilonia era una ciudad muy... Como muy, Estados Unidos, ya no podemos decir como Estados Unidos. Estados Unidos lo fue por un tiempo, pero ya no. Pero así pasó con Babilonia y con otros lugares, entonces ellos ya no querían regresar. Correcto. Ok, muy bien. Entonces, amados, vemos ahí donde entonces algo complejo, dice Hershon Skolem, ahí en Jewish Gnosticism, en el gnosticismo judío, página 50-51, ¿verdad? Leemos entonces que Enoc, ¿verdad? También se le conoce también como el ángel Metatrón, y las figuras que originalmente no tenían nada que ver una con otra, pero después del segundo o tercer siglo en Babilonia vemos que son asociados de alguna forma. Así que, bueno, entonces a lo que voy es esto. Seguimos viendo una conexión de línea sacerdotal entre Enoc, Metatrón, Melquisedec y nuestro amado Yeshua también, y ahora nosotros ahora, que debemos de cumplir un tipo de función sacerdotal en estos tiempos. Y que cada uno de nosotros formamos el templo del Eterno. Amén. ¿Verdad? Es lo que Yeshua nos hizo, pilares, algunos nos hizo piedras del templo y pilares, columnas en el templo del Eterno. ¿Y qué quiere decir esto? Pero es necesario nacer de nuevo. Amén. Para podernos convertir en una de esas piedritas Amén. de edificación. Amén. Correcto, hermana. Entonces, pues es interesante, ¿no creen que realmente podemos ver entonces ahí, como dicen algunos, ahí se le conocía no como Metatrón, sino como el ángel de Jehová, según Éxodo 23, 20 y 21, donde Metatrón viene a ser entonces la figura central de Por los eso ángeles. Yeshua dijo, el que te hace daño a ti, me lo hace a mí. O sea, cada vez que alguien nos rechaza a nosotros, lo está rechazando a él. ¿Por qué? Porque como dice el Moré, se apareció de diferentes formas y ahora nosotros somos esos canales que somos usados por él. Y cuando nos rechazan a nosotros, pues lo están rechazando a él. ¿Y qué nos enseña esto, amados? Que el Eterno ha tenido pues diferentes personas, al menos seres especiales que nacieron para ese propósito, para ese determinado tiempo, donde realmente, ¿no? Por eso unos dicen, es el mismo, y otros dicen, no, no es el mismo. Y es lo que pasó aquí, desde el ya tercer siglo, allí en Babilonia empezaron, ver, porque antes de eso nunca, jamás Enoc fue identificado con Melquisedec o Metatrón, ¿me entiende? Pero fue hasta después, cuando vemos una asociación, pero por medio, oiga bien, de seguir el mismo tema o hilo temático que tenía que ver con el sacerdocio. Así entonces vemos la migración de las tradiciones de Metatrón, ¿verdad? Que son asociadas después con lo que es las tradiciones del sacerdocio, que es el mismo en Enoc, en el siglo VIII, algo así,
siglo VIII. Así que sigue diciendo, los más referencias más tempranas encontradas en la literatura judía babilónica, Metatrón aparece 3 veces ahí en el Talmud, 2 de las cuales están en el tratado de Abodazara 3b, Hag 15a, o Ageo 15a, el comentario sobre ellos, no es el mismo libro, y también en Sanedrín 38b, que es lo más temprano, donde se encuentra ahí mencionado por Rabí Nachman, probablemente quien era de la tercera generación de los rabís de Babilonia. El Rabí Nachman se refiere como, oiga bien, con el nombre de Idi or Idit. Y dice Rabí Nachman, una persona, dice que conoce cómo contestarle a los heréticos, que en hebreo se dice minim. Dice entonces, como Rabí Idit, lo menciona ahí entonces Nachman, deja que le conteste, ¿verdad? Y si no, déjalo que no conteste. Así que para ciertos o sea, herejes, dijo Rabí Idit, está escrito, y Moisés dijo, sube a Jehová. Oiga bien, usted lo puede leer en Éxodo 24:1 en su Torah. Pero, ¿por qué pregunta? No le dijo, ven a mí, sube a mí. ¿Por qué el Eterno le dice a Moisés, sube a Jehová? Aquí es donde encontramos pues la idea de que hay otro Jehová, ¿verdad? Quien es prácticamente el Logos. El Logos, o sea, el Eterno pudo haberle dicho a Moisés, argumenta él, ven a mí, sube a mí. Pero dijo, no, sube a Jehová. El mismo Eterno le dijo a Moshe. Entonces da la idea de que hay 2, correcto. Pero bueno, se lo dejo de tarea. Es algo interesante. Es como si fueran 2, pero a la vez sabemos que es 1. Amén. O sea, amén. No, se manifiesta, son manifestaciones de nuestro Abba. Así que, amados, bueno, ya casi para terminar en esta segunda parte, vamos a continuar hablando acerca de lo mismo, ¿no? Porque no termina aquí. Dice entonces él, o sea, ¿quién? Rabí Idit, dijo a él, este es Metatrón, cuyo nombre es como el de su dueño, de su señor o de su maestro. O sea, hablando acerca del Eterno. Amén. Es lo mismo que dijo en el libro de Juan, cuando dice él, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir. O sea, lo mismo te está diciendo, son ejad. O como dice también, se me fue el texto, estaba ahorita pensando en él, cuando dice, ya, se me fue el texto. Bueno, ahorita a ver si me viene a la mente, pero déjeme, le continúo diciendo. Entonces este Rabí le dijo, dice que el Eterno le dijo, este es Metatrón, cuyo nombre es como el nombre de su amo, de su dueño, y está escrito, porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Correcto. Así que dice, pero si tú, dice, lo vas a adorar. Dice, but if so, you should worship him. Pero dice, si tú lo vas a adorar, está escrito, ¿verdad? Al tamer bo, que es que no sustituyamos, oiga bien, al Eterno por él. Y es algo que debemos de tener siempre en mente, el orden, ¿no? El Padre es mayor que el Hijo, ¿verdad? En la forma en que nosotros concibimos lo que es la relación entre padre e hijo, no podemos decir que son uno, porque el padre es uno y el hijo es el otro, a menos en la función que realizan. Pero ya cuando vemos que realmente en su esencia
Yeshua viene a tener ese encuentro con el Eterno, ese acercamiento de tal manera, mayor aún todavía que Metatrón y que Noah y que cualquier otro que haya existido, ¿verdad? Porque realmente Él es la figura del Elohim invisible. Amén. Entonces, amados, es cierto, cuando nosotros se alabamos a Yeshua, ¿qué cree que Yeshua hace con esa alabanza? Se la dirige al Padre, se la lleva a Él, ¿verdad? Porque es el trabajo de Yeshua. Si tú le oras al Ruach HaKodesh, si le oras al Ruach Kocho en singular, el Espíritu Santo, ¿qué crees? Y le dices, gracias Espíritu Santo, gracias, oh, te alabo Espíritu Santo. ¿Qué crees que el Espíritu Santo va a hacer en ese momento? Dárselo a Yeshua. Y Yeshua se lo da al Padre. Amén. O sea, va canalizado hacia la autoridad principal. Es siempre, no debemos de olvidarnos en ese orden, ¿verdad? Pero por el otro lado, cuando decimos que Yeshua es Elohim, es porque el Padre lo hizo Elohim. Elohim Echad, o sea, Elohim, cuando decimos Elohim, porque uno solo, como muchos lo quieren hacer, solamente uno solo, Eloah, pero Elohim, o sea, es plural, como lo hemos estado mirando, las manifestaciones en el Ruach, en Yehoshua y en el Padre. Entonces, pero tienes que entender todo eso espiritualmente, físicamente jamás, con una mente humana, no lo van a entender jamás. Entonces, por eso, amados, es un poco difícil a veces que en una mente carnal todo esto que estamos hablando lo puedan entender. Así que, entonces, oiga bien, están aquí hablando una cuestión, pues, como hemos mencionado anteriormente, de los herejes, ¿no? Y de acuerdo, pues, a estos herejes, en realidad, de que dice que el Eterno, dicen que el Eterno no comandó a Moisés de subir hacia arriba, ¿verdad? A él, sino al Señor. Sugiere entonces que hay dos divinidades, como entonces contestó Rabbi Ridit. Se refiere previamente al capítulo de Éxodo donde el Eterno dice que Él ascenderá y mandará a su ángel a guiar a Israel. ¿Se da cuenta? O sea, tenemos que tener eso en mente también cuando venimos a Yeshua, ¿verdad? Cuando le alabamos, cuando lo buscamos, que Él es el que está haciendo la labor de Cohen Gadol en los Shamaim. ¿Me entiende? Y que también Él es el que va delante de nosotros y que debemos de escucharle y atender a sus ordenanzas, porque la presencia del Eterno va con Él, ¿verdad? Porque el nombre del Eterno está en Él. Amén. Y Él es el Rey. Él es el Rey. Cuando vamos y oramos, el Padre le dio todo a Él. Se manifiesta como el Cohen Gadol, ¿verdad? Como sumo sacerdote. Pero Él es el Rey. O sea, tenemos que verlo como lo que Él es, el Rey de Reyes. Saber que el que va delante de nosotros es el Rey, el Todopoderoso. A nosotros solamente nos toca mirar su gloria y mirar lo que Él hace, como le dijo al pueblo de Israel, cuando no los mandó a luchar, solo los mandó a que miraran lo que Él iba a hacer. Entonces, es tremendo. Es tremendo, ¿no? Porque vemos aún todavía aquí, pues, lo que fue la artimaña del fariseísmo, de quitar al Hijo del Hombre, de, ¿verdad?, privarnos de los libros de Enoch, de Yasher, de Jubileos y otros tantos más. Vemos que realmente había un conocimiento del Hijo del Hombre anterior a lo que los rabinos formularon después de que realmente ya no había templo, ¿verdad? Que elaboraron su propia halajá y todo lo demás. Pero vemos en textos antiguos que se tenía un conocimiento de este Hijo del Hombre. Y bueno, pues realmente este Hijo, ¿verdad?, del Hombre o ángel del Señor es descrito en los versos que eran considerados realmente centrales, y también que se veía a la figura de este Hijo de Hombre como un mediador divino. Ahorita el judaísmo dice que no hay mediadores,
cuando Moshe actuó como mediador y tantos otros que actuaron como mediadores del Sí, pueblo de pero Israel. tenemos que entender que los fariseos de aquel tiempo son los mismos ortodoxos de estos tiempos, así que ¿qué podemos esperar allí? Correcto. Entonces el ángel del Señor, como vemos ahí, es el mismo Hijo del Hombre y es prácticamente como también Filo, oiga bien, ya un judío, ¿no? Que habló acerca de esto también. Por ejemplo, describe a el Eterno, ¿verdad? O lo describe a este hijo de hombre como el verbo de Elohim, como el primogénito. En Apocalipsis de Abraham se lo identifica con Yahuel, ¿ok? En Apocalipsis de Abraham, ahí en el capítulo 10, verso 3, donde dice, y cuando yo estaba rostro en tierra, oí una voz de el santo, bendito sea, diciéndome, ve, Yahuel, en el nombre de la mediación y el nombre inefable, santifica este hombre y fortalécelo, porque estaba temblando, dice, fortalécelo de su temblor. Dice, y yo, Yahuel, lo nombré, quien está conmigo en la, ¿cómo es? En el séptimo, por decirlo así, compartimiento, en el séptimo cielo, en el firmamento. Dice, y soy el poder en medio de lo inefable que ha puesto él, hablando del Eterno, en mí. ¿Ok? Hablando acerca del ángel Yahuel, que viene a ser identificado también como el Hijo del Hombre, como el mismo primogénito o el verbo de Elohim. Se da cuenta ahí en Apocalipsis de Abraham habla sobre esto, también identificado como Yahuel, o sea, una manifestación del Eterno en ese nombre. Así que vemos entonces, amados, que ahí también los samaritanos, ¿no? Cuando hablan acerca de la Kabod, en algunos textos ahí que identifican también a Miguel, de ahí donde yo creo que los testigos de Jehová sacan esto, donde identifican pues a este Hijo de Hombre también con el arcángel Miguel o el príncipe del rostro. Y aún todavía algunos autores cristianos, ¿verdad? Como Eusebio, lo identifica como Yeshua, como Jesús. Así que Rabbi Did reclama que la referencia de Éxodo 24:1 a Metatrón, cuyo nombre es idéntico al del Eterno. Oiga bien, al del Eterno. Así que, obviamente, dice él, no quiere decir que hay dos dioses, ¿verdad? Pero que hay más que nada un ser divino elevado, quien realmente al momento de recibir la adoración, pues él la otorga al Padre, o sea, a la autoridad superior, que es realmente lo que Yeshua hace cuando nosotros es pecado alabarle, adorarle. No, porque Él dirige la adoración y siempre va dirigida al Eterno. Él es el mediador, recuerden. Y bueno, y con esto terminamos. Porque ya cuando hablamos entonces de la palabra Metatrón, pues ya muchos escolares han quedado, ¿verdad?, con la cabeza revuelta. Y especialmente cuando es Skolem, el que acabo de mencionar, el judío, ¿verdad?, que es experto en esta cuestión de la mística judía, obviamente, pues dice que es realmente dar una explicación, ¿verdad?, o es dudoso dar una explicación solamente, y que pues hay muchas etimologías que han sido sugeridas en cuanto a lo que es realmente el nombre de Metatrón, ¿verdad? Que no lo tienen bien claro, pero como vuelvo a repetir, es más bien la función la que nos importa, no el nombre, ¿no? Sino la función que ejerce, al igual que la función sacerdotal de Enoc, al igual que la función sacerdotal de Melquisedec. Oiga bien, y todos estos personajes los vemos que tienen un acercamiento al Eterno y una transfiguración o transformación de seres
simplemente humanos a seres en cierta forma divinos. Yeshua mismo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, así como podemos conocer a una persona en qué espíritu viene, podemos mirar en el espíritu en el que trabajaban todos ellos, que era el mismo Yehoshua. Claro, no lo conocíamos como Yehoshua, pero él se manifestó de esa manera desde los principios para mostrarle a la humanidad entera que él jamás nos ha abandonado. Siempre ha estado con nosotros, como se lo dijo a Adán y Eva, cuando que él no lo veríamos ya su rostro ni nada, pero que él estaría con nosotros, o sea, de una manera oculta como lo está ahorita. Ahora más principalmente que Yeshua ya vino y que nos dejó su Ruach HaKodesh, podemos tenerlo más ampliamente y poder escuchar más su voz, porque antes se manifestaba de vez en cuando, dice que de vez en cuando, pero ahora es algo que está permanente en nosotros. A él le plació, como está escrito, ¿no?, que su mayor deseo ha sido habitar con los hombres. Y él levantó un templo hecho de piedras vivas. Así es que eso es lo importante, entender que ahora nosotros somos los que tenemos que llevar esa gloria a la humanidad que viene de arriba, de Yeshua. Unas definiciones de algunos escolares con relación a lo que ellos creen que Metatrón significa. Por ejemplo, algunos creen que viene de la palabra griega, que es, bueno, ahí ponen la palabra griega, no la ponen en español, pero me imagino que es Metatrón o Metator, que significa, oiga bien, la etimología de este nombre, aquel que está al lado del trono, aquel que está al lado del trono, ¿ok? O a la derecha del trono del Eterno. Y el otro significado también dice que puede ser, que tiene que ver con la palabra, que es, permítame, mitra, déjame ver, por aquí lo tenía, Mitatrón, ¿ok? Ahí está la otra palabra, Mitatrón, que tiene que ver con lo que es una persona o capitán de un ejército que mide el campo, ¿verdad? Y que sale al frente del ejército para preparar la ruta. Entonces es tremendo mirarlo, que por donde quiera él ha estado actuando y más en estos tiempos últimamente está en cada uno de nosotros y podemos mirar su gloria y podemos estar seguros, plenamente seguros, que venga lo que venga a esta humanidad, él está con nosotros. Amén, amén, así es, amada. Y bueno, terminamos ya aquí, amados.